Entonces vamos a comenzar a grabar nuestra clase el día de hoy. Ya estamos en nuestro segundo bimestre, ¿verdad? Gracias a Dios. No de la manera que uno quisiera, ¿verdad? Pero estamos bien de salud, que eso es lo importante para muchos de nosotros. En la actualidad yo creo que a Diosito le pedimos más salud que la economía, ¿verdad? Porque si hay salud puedo trabajar, puedo hacer de todo. Y si no hay salud, pues entonces nos va a costar un poquito, ¿verdad? Entonces agradecerle a Dios por ello y también ahí sí que bendecir cada vida de ustedes, a ustedes como integrantes de una familia que está atrás de ustedes, entonces que sean bendecidos, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Algo pasó aquí que no sé qué pasó, pero vamos a ver. Ups. Vamos, muy bien. Aquí está. Muy bien, vamos a ver por acá. Y nuestra guía número 1 o nuestra programación número 1 de estudios es factores que intervienen en el desarrollo de la percepción, ¿verdad? Cuando hablamos de percepción, pues estamos hablando de lo que yo percibo por medio de la observación, porque todo lo que nosotros percibimos siempre entra por medio de los sentidos de nuestra vista. Entonces ahí voy a percibir yo muchas cosas, ¿verdad? Entonces para ello quiero que sepan, ¿verdad? De que hay factores funcionales. Estos factores pues son condiciones o características que son personales y que nosotros poseemos como individuos, ¿verdad? De la forma en que nosotros percibimos y una de las funciones es por medio de la vista. También entre ellos los factores funcionales tenemos las actitudes, ¿verdad? La manera en que yo me comporto, en la manera que yo estoy predispuesto, porque muchas veces más cuando le dice mamá y papá, ¿verdad? Mira, te toca hacer la limpieza el día de hoy. Entonces usted ya se queda así como que, ala, ¿y por qué yo, verdad? Entonces esa es una actitud, la manera en que yo voy a tomar las cosas que vienen, de las cosas que me están pidiendo, de las cosas que yo tengo que hacer. Si mi actitud es negativa, obviamente las cosas no me van a salir nada bien. Entonces, para ello, pues la actitud es una parte importante en los factores en la percepción, ¿verdad? La manera en que yo percibo las cosas. Muchas veces la actitud, pues, va a decir, si yo a mí me están diciendo, mire, por favor, debe de ser más disciplinado. Ah, y si mi actitud es negativa, yo voy a sentir eso tan pesado que usted va a decir, ay, ¿cómo así? Pero si su actitud es positiva y sabe que lo que le están diciendo es una orientación para usted, entonces la actitud va a ser diferente y va a decir, ah, pues muchísimas gracias. Entonces, esa es la manera de cómo percibir las cosas funcionalmente. Depende de la actitud que yo tenga, de la manera en que yo esté predispuesta o predispuesto para recibir lo que está en mi entorno, ¿verdad? Eh, También tenemos el factor funcional del aprendizaje. Algunos de estos pues son nuevos conocimientos, la manera en que yo voy a adquirir nuevos conocimientos, de cómo yo voy a captar esos hechos y objetivos. En cuanto a la percepción funcional, en cuanto al aprendizaje, hay algunas personas que perciben el aprendizaje un poquito más rápido, pero hay otras personas que tienen que leer una, dos o tres veces para poder comprender el contenido, ¿verdad? Para poder percibir ese mensaje. Y algunas veces, pues, en el aprendizaje, pues, lo más básico es la manera en que yo voy a captar ese aprendizaje, ¿sí? Entonces, esa es una manera de cómo yo voy a desarrollar esa percepción de manera funcional. Eh, También por medio de las experiencias. Esto, pues, cuando se habla de experiencia, es el vivir un acontecimiento, ¿verdad? Y la manera de enfrentarlo. Y eso va a generar ciertas habilidades de cómo vivir y relacionarse con las cosas, ¿verdad? Esto es un factor de la percepción, ¿verdad? Por medio de la experiencia. Eso vamos a poder percibir. Por ejemplo, a veces somos amigas, somos amigos y le decimos a mi amiga, ¿verdad? Fíjate que el fulanito esto y esto me está haciendo. Eso no te conviene. ¿Pero por qué? Porque ha tenido una experiencia similar. Y le dicen a veces mamá, papá, le dicen, no, es que yo ya tengo la experiencia, yo ya sé lo que pasa, haceme caso. Entonces, eso es la manera en que se va a percibir las cosas, ¿verdad? Por medio de la experiencia.
Entonces la experiencia es muy básica en este sentido de la percepción, porque es la manera en que yo voy a percibir todo lo que está en mi entorno, ¿verdad? Todo lo que se refiere a las cosas que se dan. Y la cultura, ¿verdad? Esta es otra parte de los factores funcionales para poder percibir. La cultura en cuanto a lo que se da dentro de la sociedad, ¿verdad? Muchas veces, a veces decimos es que la cultura se vuelve ley, pero es porque se ha dado periódicamente dentro de una sociedad y es la manera, ¿verdad?, en que influye esta situación en el modo del comportamiento de los seres humanos dentro de una sociedad. Eh, ¿Por qué? Porque van a interactuar, ¿verdad?, en cuanto a su entorno. Por ejemplo, de percepción culturalmente podríamos decir el ejemplo de que los jóvenes tengan el pelo largo, ¿verdad? Culturalmente sabemos de que eso está mal. Entonces yo lo voy a percibir de esa manera porque me han generado a mí esos valores, me han generado a mí esas creencias de que ver a un hombre con el pelo largo está mal, pero por la situación de que yo percibo culturalmente las cosas, ¿verdad? Si hubiera alguna duda, en el momento me pueden cortar y decir, señor, fíjese que yo no comprendí esto, entonces yo retomo y nuevamente les digo, ¿verdad? También tenemos los motivos. Esta es Débora. Dígame, Débora. Señor, yo no entendí sobre las actitudes. ¿Me lo podría repetir? Claro que sí, las actitudes es la manera en que yo voy a influir, ¿verdad? Por ejemplo, a veces le han dicho a uno, ¿verdad?, de que la persona X es una mala persona, ¿sí? Entonces, por medio de esas actitudes que ya me han dicho a mí, yo voy a percibir de la misma manera a la otra persona. Y quizás no sea así, ¿verdad? Quizás sea de que sea una persona diferente, pero no porque sea mala. Pero como a mí ya me lo dijeron, entonces esa va a ser mi actitud. Ah, que es que la fulanita dice que es una persona mala y entonces yo de la misma manera considero que es mala. Pero si yo no la he tratado, no puedo dar ese juicio, ¿verdad? Entonces es como cuando llegan al colegio y dicen, mira, tené cuidado con el profesor tal o la seño tal, porque ella es mala, es muy yuca, dicen, ¿verdad? Entonces ya le están predisponiendo a usted a la persona. Entonces la actitud ante la persona va a ser así como que, si es yuca, yo voy a hacer menos caso. Entonces ya va lo que es la actitud. No sé si estamos bien ahí, Débora. Sí, señor, gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda? No, ¿No? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces vamos a seguir con nuestras actitudes funcionales, ¿verdad? De cómo ver la percepción, de cómo percibir las cosas y están los motivos, ¿verdad? Aquellos que mueven y orientan al individuo, pues de esta manera, pues cada quien según sus intereses tiene metas distintas, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser de que a mí me interese estudiar. Entonces yo me aplico, yo me disciplino, pero quizás a la otra persona dice, no, a mí me gusta estudiar, pero con sacar con 60 es más que suficiente, ¿verdad? Entonces los motivos son diferentes, pero el camino a llegar es el mismo, solo que la manera en que yo voy a percibir para llegar a ese objetivo va a ser de diferente manera. Yo no me voy a conformar con un 60, pero la otra persona sí. Entonces los motivos van a variar, ¿verdad? Los intereses son diferentes. Entonces ese es otra situación funcional para poder percibir. Cada persona posee tres tipos de motivos bien definidos, ¿verdad? Están los motivos fisiológicos, que son los que se crean en las necesidades como el hambre, la sed, ¿verdad? Algunos pues podemos decir mi motivo fisiológico de que yo me como una galleta y ya estoy llena, pero a otras personas no, entonces tienen que comer algo muy grande, en este caso, ¿verdad? Muy concreto, en que tienen que tener tortillas, un pedazo de carne, frijolito, o caldodito de hierbas, etcétera, ¿verdad? Entonces, los motivos son diferentes, ¿sí? Y algunos pues aguantan hambre también, ¿verdad? Otro de los tres tipos de motivos están los motivos sociales, que lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? De que algunas personas pues van a buscar un bien común, pero buscando diferentes motivos, ¿verdad? De que a mí me motiva llegar a ser alcalde, por ejemplo, ¿verdad? Pero a la otra persona le dice, bueno, yo le apoyo, pero
hasta ahí nada más, ¿verdad? Entonces, no va a haber un bien social, ¿verdad? Sino que simplemente el que pertenece a mí, ¿verdad? Lo que a mí me interesa. Están los motivos psicológicos. En esta forma es base a las anteriores y cada quien actúa independientemente, ¿verdad? Por ejemplo, las inclinaciones intelectuales. En este caso, los motivos psicológicos va a variar. A muchos nos va a gustar estudiar, a otros no nos va a gustar estudiar. Unos vamos a tener mayor interés para aprender y otros no vamos a tener ni siquiera un poquito de interés para poder aprender. Entonces, esos son los tres motivos que van a ayudar a cómo percibir nosotros nuestro contexto, ¿verdad? Tenemos ahora lo que es la capacidad mental. En esta capacidad mental, pues todos tenemos el don del saber, del raciocinio. También tenemos el don de percibir los conocimientos. Pero la capacidad mental, ¿verdad? Es la capacidad que yo tengo como persona única de poder distinguir y precisar lo que yo voy a percibir, ¿verdad? Muchas veces hay jóvenes, ¿verdad? Que tienen esa capacidad mental en que pueden ver un dibujo en 3D, ¿verdad? O algunos dirán, no, pues yo percibo el entorno así, el problema así. Y hay otros que dicen, no, hombre, mejor vamos y de una vez arreglamos esto a manadas, ¿verdad? Pero hay otros que tienen esa capacidad mental de poder razonar, de poder distinguir y de esta manera pues actuar inteligentemente, ¿verdad? Entonces, eso es la capacidad mental también que ayuda a cómo yo voy a percibir de manera funcional. Ahora bien, está el otro factor, que son los factores situacionales. Es el contexto en el que se establece esa relación del receptor y el estímulo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos receptor y estímulo, es, por ejemplo, que yo estoy acá y de repente me dan a mí un estímulo de decir muy buenos días, sonrientemente. Entonces, eso es un estímulo. Yo digo, muy buenos días, mucho gusto, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que se da o la relación que se da en cuanto a nuestro contexto. En este caso, pues tenemos en el contexto ambiental, ¿verdad? Que se observa o se percibe un objeto o acontecimiento. Dependiendo, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, de esa manera yo voy a tener esa percepción del ambiente, ¿verdad? Es como cuando a veces entramos, y no me dejará mentir, en un momento determinado, estoy quizás con alguien, una compañera, un compañero, y de repente se siente, vamos a visitar a X persona y el ambiente se siente así como muy tenso, ¿verdad? Entonces dice, aquí como que hubieran problemitas en casa porque el ambiente se siente tosco, se siente mal, ¿verdad? Entonces no me siento bien. Entonces eso es el contexto ambiental. En cómo yo voy a percibir ese contexto ambiental, cómo va a estar dentro de mi área, ¿verdad? Como persona. También tenemos en este contexto ambiental también influye mucho lo que es el tiempo, la luz, el calor, el lugar, el entorno social. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un lugar encerrado y existe mucho calor, mi situación va a ser diferente. Va a decir, ay, no, qué aburrido, me da sueño, me da dolor de cabeza. Entonces, esa es la percepción que usted va a tener en cuanto a la situación si se da en un contexto ambiental, ¿verdad? También en la luz. Usted sabe que la luz es muy importante, ¿verdad? Para poder mantenerme activa y que mi contexto sea agradable. Entonces, el tener la luz es bastante importante y el lugar, porque muchas veces, por ejemplo, ahorita usted puede estar recibiendo clases y de repente está en un lugar donde hay mucha bulla. Obviamente, el lugar no va a ser idóneo para poder recibir sus clases. Es por ello que busca un lugar apartado del ruido para poder escuchar, ¿verdad? Y si no, pues viene con sus audífonos, ¿verdad? Y entonces ya puede percibir usted bien el conocimiento o lo que estamos platicando el día de hoy. Existen diversas situaciones, ¿verdad? Así como decíamos anteriormente en los factores situacionales o en los motivos, pues también existen diferentes situaciones en las que se da la percepción y la atención. En este caso, pues la atención es la concentración, ¿verdad? Que yo tengo en X o Y tema o X o Y contexto en el que estoy o la concentración de lo que me están diciendo.
Esa es la atención, poner, por eso a veces papá y mamá le dice, poneme atención pues, le dice ya enojado o enojada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente mamá, papá le está hablando y usted, y peor si tiene el teléfono a la mano, ¿verdad? Entonces empieza. Entonces le dice a uno, pongan atención a lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde usted da el jaloncito y dice, tengo que concentrarme en lo que está pasando, ¿verdad? De esta manera, pues entonces va a tener entre estas, las atenciones, pues va a tener la modificación de los estímulos. Esto quiere decir lo que constituye un cambio en el estímulo al que estamos acostumbrados. De que estamos acostumbrados, como por ejemplo ver el teléfono a la hora de que están hablando con nosotros, miramos el teléfono, entonces aquí modifica el estímulo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el tono de voz que le dicen a uno lo hacen cambiar. Tenemos la repetición. Eso pasa constantemente, ¿verdad? Repetir un hecho nos puede llevar a fijar la atención en el mismo. A veces hay que repetir ciertas cosas para que podamos nosotros tomarle atención a la situación. De que a veces papá y mamá nos puede decir, ¿verdad? O nosotros los padres les podemos decir a nuestros hijos, ya te lo voy diciendo como 4 o 5 veces. Y repite lo mismo. Entonces, esa es parte de la atención, ¿verdad? Estar repitiéndoles para que se les quede y sepan qué es lo que deben de hacer y así de esa manera fijar la atención en lo que estamos haciendo. La novedad, esto creo que a todos nos llama mucho la atención, ¿verdad? Máxime nosotras las mujeres estamos con aquello de decir, ay, a ver qué delineador nuevo sale, a ver qué blusa nueva sale, cuál es la moda. Entonces, esa es la novedad, eso nos presta a nosotros la atención. A veces lo cotidiano o lo que se va dando siempre como que aburre, ¿verdad? Entonces, ya uno va buscando ciertas novedades para poder poner más atención, ¿verdad? Y en las aulas igual manera, ¿verdad? Entonces nosotros los docentes tenemos que buscar estrategias para que ustedes se centren y nos pongan atención a lo que les estamos dando a conocer, ¿verdad? Entonces la novedad juega un papel importante en cuanto a la atención en sí. Tenemos los errores de la percepción, porque recuérdese que no todo es bueno. A veces nosotros los seres humanos como que tergiversamos ciertas cosas, ¿verdad? Entonces los errores de la percepción es de que del mundo real no siempre son exactas. Hay ocasiones en que nos engañamos sin que ello se deba a los defectos de los órganos de los sentidos. Se le conoce con el nombre de ilusiones y alucinaciones, ¿verdad? De que a veces nosotros podemos percibir ciertas cosas eh, por ejemplo, un ejemplo así que nos pasa y bueno, que a mí también me pasó cuando fui joven como ustedes, de que las ilusiones, ¿verdad? Que o de que, ay, tengo la ilusión de graduarme, tengo la ilusión de salir adelante, etcétera, ¿verdad? Entonces, es uno de los errores. ¿Por qué razón? Porque nosotros solo soñamos, pero más no aplicamos, ¿verdad? Decir, bueno, yo tengo un objetivo, yo sueño con salir de bachiller en ciencias y letras con diplomado en medicina, seguir en la universidad y todo, ¿verdad? Pero solo se queda en ilusiones. Ese es el peor error. Pero si yo tengo la ilusión, yo digo, lo voy a lograr. Entonces ya no sería un error de la percepción, ¿verdad? Sino que simplemente sería algo que me va a servir a mí para poder seguir adelante. Y si no, a veces con la percepción, quizás a veces pensamos de que sí es así y no es así. Entonces ese es un error de la percepción. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. En las ilusiones, como bien decíamos, ¿verdad? Suceden cuando el sujeto se engaña con el respecto del estímulo del exterior, se percibe el contenido muy distinto al que realmente proviene. Esto podría pasarse en una amistad bonita. Démosle el caso así, ¿verdad? Ustedes que están en la etapa esta de la juventud, de que a veces el amigo, mi amiga, si es hombre, su amiga, ¿verdad? Si es mujer, su amigo, que le presta atención, que le cuida mucho de ella o de él. Entonces en nuestro interior como que decimos, él quiere conmigo, ¿verdad? O él quiere una relación conmigo, por eso es de que me está tratando así. Pero ese es un error, porque me estoy haciendo ilusiones que tal vez no sean así. Entonces tengo que tener, por eso es uno de los errores de la percepción, ¿verdad? Las ilusiones, porque quizás decimos, ay, juela, entonces no era así, ¿verdad? Cuando él me dice, fíjate que conocí a uno.
chava, por la confianza que me tiene, y fíjate que me gusta. Ah, yo pensé que era yo dentro de mi interior. Usted dice, yo pensé que era yo, ¿verdad? O el jovencito, ¿verdad? Fíjate que conocí a un chavo que me gusta. Ala, me ilusioné, pensé que era yo, ¿verdad? Entonces, es uno de los errores de la percepción, porque nos engañamos nosotros mismos con el contexto que tal vez no es así, ¿sí? Las alucinaciones, pues esto ya es un poquito más grave, ¿verdad? Ya es una distorsión que se da en la manera en que yo percibo y que no está dentro de la realidad. De que de repente, ¿verdad? Esto es un poquito más grave. Lleguemos al punto de decir de que yo veo, yo alucino de que en mi cuarto o en mi casa mueven alguna silla, alguna mesa y se escucha el ruido y entonces ya estoy alucinando cosas que no existen. Entonces aquí ya existe un problema más allá de lo normal. Entonces aquí sí hay que visitar a profesionales, ¿verdad? Pero eso es un poquito fuera de lo normal, ¿verdad? Pero de lo contrario, no habría ningún problema. Y aquí pues ya aparece específicamente a las personas, ¿verdad? Que tienen un desequilibrio mental, que empiezan a alucinar, empiezan a imaginar cosas que no existen. Entonces, ese es un error de la tipo de percepción que yo voy a tener, ¿sí? Ahora tenemos los otros factores. Ya fuimos el funcional, ya vimos el, el, el del lugar y ahora vamos a ver el estructural. Esto, el estructural, pues son las condiciones o características, ¿verdad? Que se da dentro de la naturaleza entre el estímulo y el objeto. Entre ellos vamos a mencionar algunos, que es el cierre, ¿verdad? Llamado también de clausura. El individuo tiene o finaliza lo que ha comenzado, ¿verdad? De los factores estructurales se da lo que es una estructura, ¿verdad? Un proceso que se tiene que seguir. Y en este caso vamos a hablar del cierre, que es cuando clausura o finaliza lo que ha comenzado, ¿verdad? También tenemos la proximidad, es algo automático, ¿verdad? Facilita la memorización y el recuerdo. Entonces es algo próximo a mí, a lo que yo tengo, ¿verdad? La semejanza, pues también va a buscar ese estímulo, ¿verdad? Para poder diferenciar en todo lo que sea posible con el fin de obtener una identidad única, ¿verdad? Tenemos el estructural, también entre lo estructural tenemos una continuidad, ¿verdad? Que vamos a darle continuación, valga la redundancia, a algo que yo estoy percibiendo, ¿verdad? La constancia de la forma, la constancia de la forma nos da a nosotros a entender del ángulo en que yo voy a ver las cosas, ¿verdad? Muchas veces la manera en que yo puedo percibir un problema, quizás la otra persona no lo va a percibir de la misma manera, ¿verdad? Entonces, eso es la constancia de la forma, de cómo yo voy a percibir las cosas, ¿verdad? No todos miramos desde el mismo ángulo. Quizás para mí sea algo diferente y no para otros, ¿verdad? También tengo las figuras y fondos, ¿verdad? Es la base o el elemento en que yo voy a captar la mayor parte de nuestra atención. Entonces, eso sería en nuestra presentación el día de hoy. No sé si hay alguna duda, algo que ustedes quisieran comentar o quieran, así que apoyarnos en esto. No sé si hay alguna duda. No, señor. No, No, señor. muy bien. No, señor. A los que acaban de ingresar, por favor, escribir en el chat su nombre para que yo les tome en cuenta en la asistencia. Gracias. Muy bien. Entonces, esta es nuestra clase del día de hoy, ¿verdad? En cuanto a los factores que influyen, ¿verdad? En el desarrollo de la percepción. Recuérdense que está el funcional, que es uno de los primeros factores que vimos, lo que son las actitudes, el aprendizaje, la experiencia. ¿Qué más vimos? También vimos lo que es los factores funcionales, en el cual están las actitudes, el aprendizaje, la experiencia.
Y también están los estructurales, ¿verdad? Que esos fueron los últimos que vimos en cuanto a la percepción que tenemos, ¿verdad? Entonces, eso sería nuestra clase el día de hoy. Y estamos siempre a la orden, ¿verdad? Siempre y cuando pues sea en el horario establecido de 1 a 6 de la tarde, porque es el momento en que nosotros les podemos brindar la mejor atención, ya que después de las 6 pues quizás por hacer otras cosas que están fuera de nuestro alcance, nosotros no podamos atenderles bien. Entonces, usted se merece, ¿verdad? La atención y por lo tanto les pedimos que sea de 1 a 6 de la tarde. Entonces, no sé si hay alguna duda. No, señor, gracias. No. Muy bien. A ver, solamente no sé si ya ingresaron todos. ¿Ya ingresaron todos? Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por haber estado conmigo, principalmente por haber activado sus cámaras. Para mí es muy importante verles y sobre todo, ¿verdad? Que nos pongamos la atención debida y ahí estamos siempre a la orden, ¿verdad? Entonces, pasen feliz tarde, mucho gusto saludarles y verles y nos vemos en la próxima clase. Igualmente, señor. Feliz tarde. Gracias. Adiós, Y se señor. cuida.